¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a hablar de regionalización, entre otras cosas, pero también de otro tipo de variables con Egon Montesinos, quien es catedrático de la Universidad Austral de Chile, que como todas las universidades de regiones parece que están teniendo unos temblorcitos. Sí, sí. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación. A ver, cuéntanos un poco de los temblorcitos. No, te estaba contando que tembló en el fin de semana. Tuvimos un 5-3 Mercalli. No, pero la universidad está saliendo de sus problemas. Estamos, rectoría, el directorio y toda la comunidad está trabajando para salir de esto que nos tiene bien. Mira, aprovechemos Sí. que se acaban de hacer las elecciones de gobernadores Sí. y desde la última vez que conversamos, ¿qué ha cambiado en términos de esa posición? Se votó mucha gente este año, voto obligatorio. Sí. Y, a ver, ¿qué de mayores facultades? Porque yo me acuerdo que conversamos la última vez sobre eso, que había muy pocas facultades que tenían los gobernadores. A ver, ¿qué tanto la situación de las gobernaciones en Chile favorecen a las regiones que efectivamente administran? Mira, yo creo que de la última vez han pasado a lo menos dos cosas que yo creo que van a favorecer el proceso de descentralización de aquí al mediano plazo. A ver, la primera es que los gobernadores, y voy a decir gobernadores porque no hubo ninguna gobernadora electa, es una cuestión que hay que corregir yo creo en el futuro, salieron con una alta participación electoral, o sea, sobre el 80% de participación es una buena participación electoral. A diferencia del 2021, donde la participación fue bajísima, 40 y algo por ciento, y en segunda vuelta fue más baja. Recordemos que 13 gobiernos regionales se eligieron en segunda vuelta el 2021 con un porcentaje de participación cercano al 25-26%. Es decir, muy poca participación y eso le restaba legitimidad, conocimiento a las autoridades que eran nuevas en ese entonces. Entonces ahora, a diferencia de esa elección, salen con una alta participación electoral. En primera vuelta salieron 4, si no mal recuerdo, 4 gobiernos regionales electos en primera vuelta, a diferencia del primero que fueron solo 3. Y eso yo creo que gana el proceso en que la autoridad o la ciudadanía conoce a su nueva autoridad, pero con las mismas atribuciones. Es decir, tú conoces a una autoridad con las mismas atribuciones. Esta campaña fue muy extraña porque el tema de seguridad se tomó las campañas y, no sé, yo ahí veía con espanto algunos candidatos que parecían más sheriff que gobernadores, candidatos a gobernadores, ¿te fijas? Entonces, sin tener las atribuciones para ser efectivamente un sheriff, un sheriff político. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, un detalle que no es menor, la configuración de los gobernadores regionales electos. La vez pasada, 15 gobernadores eran de centro izquierda, 1 de centro derecha, y eso no permitía tener un correlato en el Congreso para los cambios que proponían los propios gobernadores a través de la Gorechi. Porque, claro, no tenía mucho incentivo la centro derecha dar los votos. Claro, para impulsar cambios cuando legítimamente, digo, podrían sospechar que son cambios que no interpretan a representantes regionales de su conglomerado. Sí, claro. Y ahora con 9 de centro izquierda, 1 independiente, algunos han catalogado a René Zaffirio como de centro izquierda, yo lo pongo como independiente, a pesar de su pasado en la democracia cristiana, y 6 gobernadores de centro derecha. Me parece que esa configuración es mucho más parecida a Chile y va... Por lo tanto, ¿crees tú, Egon, que hay más posibilidades de llegar a acuerdos en los niveles regionales Yo creo que sí. con esta, de alguna manera, distribución de poder antes que la anterior? Completamente, porque además creo que va a servir para que los legisladores de centro derecha vean en sus gobernadores también actores políticos que probablemente, junto con gobernadores de centro izquierda, le van a demandar probablemente lo mismo que se estaba demandando, pero ahora con una fuerza política distinta. Entonces, eso creo que va a permitir que la Gorechi, que es la agrupación que agrupa a los gobernadores regionales de Chile, tenga a lo menos
no sé si más fuerza, pero un correlato distinto en el Congreso. Es probable, y eso es una tarea que tiene que ver la Gorechi, que los proyectos que están congelados, entre otros un proyecto que les permite a ellos tener una división de seguridad pública, que es un tema que a propósito de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, los gobernadores salieron a decir, este proyecto fortalece al centralismo, no fortalece la descentralización. Entonces, yo creo que son dos buenas noticias en un contexto que es muy adverso. O sea, no quiero parecer aquí un entusiasta del proceso solo por eso. Digo, el proceso es muy adverso. Tuvimos en el primer periodo una gobernadora destituida, que fue la gobernadora de la región de Coquimbo. Dos gobiernos regionales vinculados de manera muy intensa con los casos de convenio, Los sí. Lagos y Biobío. Y Araucanía, tres gobiernos regionales. Entonces, el contexto es muy adverso. Otro contexto adverso fue el hecho de que la promesa del presidente de terminar con los delegados presidenciales regionales se haya también en el propio gobierno descartado. Eso fue un golpe duro para los gobernadores regionales, pero que no pudieron revertir los gobernadores regionales en el último año porque perdieron algo de legitimidad a raíz del caso convenio. Claro. Entonces, todo este contexto que fue muy adverso, finalmente ser electos con una alta participación electoral, que haya una configuración mucho más plural de gobernadores en términos ideológicos, creo que le va a dar una fuerza distinta, mucho más política en este segundo periodo, y ojalá se active en el Congreso la bancada regionalista en la Cámara y la bancada regionalista en el Senado, que ya no están funcionando. Ahora, Egon, Sí. una de las cosas que conversamos la otra vez y que fue una materia de discusión durante mucho tiempo es, a ver, te lo voy a plantear en términos súper directos así, ¿qué poder tiene un gobernador? Versus, por ejemplo, un alcalde que tiene recursos, que genera recursos, versus un diputado o un senador regional que puede generar leyes y votar por esas, e incluso pedirle al gobierno central recursos para algo. El gobernador, en términos estrictos, ¿cuál es su poder? Mira, el poder es relativo. O sea, el poder que tiene un gobernador frente a un alcalde es mucho. El alcalde dice, es mucho el poder que tiene un gobernador regional, porque a diferencia de los alcaldes, los gobernadores regionales tienen un fondo para inversión, que es el FNDR. Pueden incluso financiar parte de hospitales, caminos, incluso compra de terrenos, infraestructura que es vital para las regiones, la puede financiar el gobierno regional a través de su FNDR, cosa que no puede hacer un alcalde, o no los alcaldes de las 6 comunas más relevantes de Chile. Estoy pensando en las comunas de regiones que son más rurales. Las municipalidades tienen recursos para gasto y administración, recolectar basura, alumbrado público, mantención de calles, que es más bien lo que se denomina el gasto y la administración de los servicios que diariamente uno se encuentra en cada una de las comunas donde habita. Pero a diferencia de los alcaldes, los gobiernos regionales tienen plata para inversión. Ahora, esa plata, si yo la comparo con inversión que tiene un Ceremi, solo un Ceremi, es muy poca. Mira, solo un ejemplo. El Ceremi de Obras Públicas de cualquier región, que es un representante ministerial en cualquier región, tiene un presupuesto que dobla al FNDR. En la región de Los Ríos, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, con todos sus servicios, debe ser 120.000, 130.000 millones de pesos, y el presupuesto del FNDR, 60.000 millones, que ahora más encima se lo recortaron en la DIPRES. Entonces, solo un representante designado, un ministerio, tiene el doble de plata del fondo principal que tiene un gobernador regional. Pero, por ejemplo, si tú pones a un gobernador regional al lado de ese mismo Ceremi y viene un dirigente que necesita postular a una actividad deportiva, camiseta o financiar un festival, una feria, lo puede hacer el gobernador a través de un fondo que se llama el de subvenciones, que es el 8% del total de estos 60.000, supongamos son 4.800 millones de pesos, que un gobernador regional, o un gobierno regional más que un gobernador, puede destinar a organizaciones. Ahí hay un poder que es de relacionamiento con organizaciones, que uno podría decir es un poder electoral. Ese poder no lo tiene un Ceremi. Claro, es que hay un, yo creo, y esto ya voy a meterme en mi territorio.
Yo creo que hay aquí un problema, Egon, que tiene que ver con el uso del lenguaje para referirse a algunas cosas. Cuando tú le llamaste gobernador a ese personaje, automáticamente uno asocia a los estados federales y dice que Estados Unidos, el gobernador, oye, súper potente, fantástico, lleno de plata, lleno de cosas, hacen un montón de cosas. Más aún, en Estados Unidos es más fácil pasar de gobernador a la Casa Blanca que pasar de diputado o senador a la Casa Blanca, como han habido muchísimos. Argentina tiene gobernadores, sí, entonces nosotros tenemos gobernadores, pero esos son los estados federales. Colombia igual tiene gobernadores. Claro, pero esos son estados federales, una distribución y una institucionalidad totalmente distinta y tienen, por lo tanto, una implicancia en el territorio absolutamente distinta a los gobernadores nuestros. Mira, como el poder, te dije, como el poder es relativo, a ver, ¿qué es lo que le interesa a la gente en regiones? Obra pública, inversión pública y resolver los problemas que son cotidianamente más relevantes, seguridad, vivienda, etc. Frente a esos problemas, el gobernador no tiene mucho poder. Sí. Más tiene un alcalde. No, más tiene un ministerio con un representante en región. Tú dices un delegado. Exactamente. El delegado y su gabinete, que son los seremis que se conocen. Porque ellos tienen recursos, por ejemplo, para financiar subsidios a la vivienda. INDAP, que depende del Ministerio de Agricultura, tiene recursos para praderas. El Ministerio de Obras Públicas tiene recursos para financiar caletas de pescadores, APRs, que son los comités de agua potable rural. Pero un gobierno regional no es que no tenga recursos para hacer eso. Tiene, pero son insuficientes. Yo siempre grafico esto con mis estudiantes. Les digo, miren, imagínense un círculo donde 100 pesos es el total de la inversión pública en una región. 100 pesos. En la región metropolitana, en cualquier región. De esos 100 pesos en inversión pública, no en gasto, en inversión. Y ahí es donde yo me distingo de los municipios. En inversión pública, de esos 100 pesos, 85 pesos provienen de ministerios. Entre 10 a 15 pesos del gobierno regional y solo 1 peso de las municipalidades en promedio para inversión. Pero sácame a la municipalidad de Las Condes, a estas municipalidades que tienen muchos recursos. Esas no están en esta distribución. Lo que un gobierno regional no puede hacer es administración y gasto, que se hacen las municipalidades. Si yo mido gasto, las municipalidades aparecen con mucho gasto. De hecho, solo mira la cantidad de funcionarios municipales que existen en Chile. En promedio, los funcionarios públicos en Chile deben ser cerca de 500.000, más o menos. De esos 500.000, 110.000 son funcionarios municipales, de servicios traspasados, honorarios, 110.000. Solo 2.200 son de gobiernos regionales. Entonces ahí tú ves que esos 2.200 funcionarios de gobiernos regionales están destinados a formular programas para inversión, para que los municipios presenten proyectos, por ejemplo. Los municipios sí deben tener capacidad de formular un proyecto para que el GORE le diga, yo le financio el proyecto de camino, yo le financio el proyecto de sede, de hospital, o el ministerio te dice, mira, no formula el proyecto, yo le formulo el proyecto y le financio el proyecto. ¿Qué pasa con los hospitales? Es muy raro que un hospital lo formule un municipio, pero se construye en el municipio. Sí. Ese hospital lo formula el servicio de salud o los equipos técnicos de salud, que son ministeriales, o en su defecto, muchas veces también entra ahí el MOB con la dirección de arquitectura, que también tiene buenos formuladores, pero son todos funcionarios que no dependen ni del gobierno regional ni de las municipalidades. Entonces el poder, por eso te digo, el poder es muy relativo, depende de qué vara tú midas. Por ejemplo, el delegado presidencial regional. El delegado presidencial regional no tiene ningún fondo para él, que maneje él. Y si el delegado dice, oye, pero yo no puedo ir a una organización a decirle yo le voy a financiar las camisetas, o postule a este 2% de cultura, de deporte, para que haga una gira, para que vaya a participar a Colombia, a un campeonato nacional, o le voy a financiar el festival de cine, o le voy a financiar el festival de, no sé, de la Lerce, de lo que sea. El delegado no lo puede hacer. Y el delegado, si el delegado mira al gobernador, el gobernador tiene el poder para hacer eso. Por eso el poder es relativo. Cuando los gobernadores dicen no tengo poder, cuando se habla de problemas estructurales de la región, ¿cómo resuelvo el tema del agua? ¿Cómo resuelvo el tema de las praderas, de los caminos, de la desigualdad? Ahí es donde entran los ministerios con recursos y con políticas públicas. Y ahí es donde los gobernadores dicen el mismo tema de seguridad. O sea, los gobernadores dicen, yo quiero participar, pero no quiero ser sheriff. O sea, para eso está el Ministerio del Interior, ahora está el Ministerio de Seguridad Pública. Egon, que
que se les deben dar más facultades o se debe reorientar el concepto de la gobernación? Es que acá en Chile va a ser muy difícil que nosotros instalemos el concepto ese que tú muy bien decías de gobernador en países que tienen tradición de tener gobernador. Este es otro ejercicio que siempre hago con la gente. Le pregunto, a ver, nómbreme el gobernador regional electo que su abuelo eligió en la época del 60. Los cabros quedan pensando y dicen, no, nunca hemos elegido gobernador. A ese mismo abuelo pregúntele el alcalde del 60. ¿Qué le dice? Sí, el alcalde Suárez, el alcalde Pérez, tenía las calles limpiacitas, me saludaba, usaba gorro, usaba sombrero, era un hombre muy amable o era un hombre muy parco. Me acuerdo que se enfermó, no pudo continuar, etc. Hay historias en función de los alcaldes, pero historia en función de los gobernadores regionales la estamos construyendo a partir del 2021 y con pocas atribuciones para resolver los problemas que la gente creía que iba a resolver, porque la gente asociaba al gobernador con los intendentes. Con los intendentes regionales. Lo que yo creo que, no sé si efectivamente calza con eso, pero lo que yo creo es que de alguna manera hubo una intención de apuntar a parlamentarizar el territorio. Claro, totalmente. Y se frenó eso. Así es. Y sin embargo, los gobernadores calzaban con esa lógica de generar un sistema parlamentario más bien, Sí. O federal, si tú quieres. Pero solamente siguió la marca gobernador, pero básicamente no tenía las posibilidades de estar a la altura de lo que son los gobernadores en los países. En otras partes. Claro, con los que uno se gusta comparar y sobre todo que tienen sistemas federales. Mira, yo creo que Chile va a Eso se pudo haber corregido. Sí, o sea, en los dos procesos constitucionales y de bueno, hecho, estaba corregido, pero sí. bueno, ya pasó lo que pasó. Lo que pasó. Pero nosotros tenemos un problema también en nuestro país, A ver. en cómo se legisla en función de esta materia. Porque en general en América Latina existen dos formas de legislar en materia de descentralización. Una es descentralización asociado a autonomía. ¿Qué significa eso? Vamos a fortalecer al gobierno regional y a las municipalidades dándole más recursos o más atribuciones para que cumplan funciones que están pidiendo cumplir. Seguridad, salud, educación, lo que sea. Pero tú fortaleces al gobierno regional y fortaleces a la municipalidad. La otra vertiente de legislación es asociar la descentralización a coordinación de servicios públicos en la región o en la comuna. Y es ahí donde no se ha puesto el foco de la legislación en Chile. Porque se entiende que cuando tú fortaleces a un gobierno regional, estás fortaleciendo a la unidad llamada gobierno regional. Y no. Lo que tú tienes que fortalecer, y es la vertiente de la coordinación, descentralización, coordinación, es la capacidad que tenga el gobernador de coordinar esos servicios públicos que están en la región y que tienen la plata para resolver los problemas que le pide la gente al gobernador porque lo elige resolver. A los gobernadores hoy día les piden vivienda, trabajo, seguridad. En ninguno de los tres tiene la facultad para resolver el problema que le pide la gente. La gente le pide terreno y subsidio. Terreno, muchos gobiernos regionales han entrado a comprar terrenos, pero no entregan el subsidio. El subsidio lo entrega un servicio público desconcentrado, que se llama Serviu, a cargo de una Seremi, que se llama Seremi Vivienda y Urbanismo. ¿Quién coordina esos servicios? El delegado presidencial regional, no el gobernador regional. Entonces, hemos descuidado esta parte de las reformas, que es asociar descentralización con coordinación, fortalecer el rol de coordinadores de los gobiernos regionales. Mira, un gobernador regional que no necesita una reforma y que no ha necesitado una reforma para ejercer este rol es Jorge Flies, el de Magallanes. Él coordina todos los servicios públicos por liderazgo. Nadie le cuestiona su rol. El delegado no le cuestiona el rol. Los seremis no le cuestionan el rol. Porque él ejerce un rol de liderazgo. Pero yo a Jorge lo conozco y lo estimo muchísimo. Y me dice, mira, yo no he tenido este problema. Y le digo, claro, pero ¿qué va a pasar cuando cambie un gobierno regional y tengamos tensiones entre las autoridades y no haya coordinación? ¿Quién pierde? La gente, el proceso. La gente empieza a decir, pero ¿para qué quiero autoridades que solo pelean, que no se ponen de acuerdo? Yo creo que ahí hemos fallado desde la reforma del 2017 y 2018. Fallamos ahora, entre comillas, porque con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, de no garantizar que el gobernador regional tenga un rol en el proceso de seguridad. Eso te voy a preguntar, Egon, que nos contaras un poquitito. Viene un nuevo ministerio, Sí. el Ministerio de Seguridad Pública, que ha sido todo
difícil que se dan las cosas en Chile hoy día para sacar una nueva institucionalidad, pero esa aparentemente va a salir. O sea, ya está listo ya. Sí. Sí. Y uno tendería a pensar, bueno, ahora los cargos, por ejemplo, regionales, van a tener una injerencia tremendamente potente en aquello. Y tú estás diciendo que no. O sea, a ver, hay que separar la paja del trigo también en esto. Yo no quiero parecer como que no me gusta no, para nada. El Ministerio de Seguridad Pública es un tema que venía hace mucho tiempo planteándose y qué bueno que este gobierno haya terminado con ese proceso y tengamos una institucionalidad a cargo de la seguridad pública. Eso no está en cuestionamiento. El cuestionamiento es en este segundo camino de las reformas en materia de descentralización, que es la coordinación. Coordinar, no fortalecer al que tiene el poder, sino que fortalecer a aquel que tiene la legitimidad democrática en regiones. Si la gente elige a un gobernador no por un acto de espontaneidad, hay un programa, hay legitimidad, hay rendición de cuentas. Entonces, mi opinión, y esto no es compartido, pero es compartido con algunos regionalistas, no es compartido por algunos líderes políticos, pero es que se descuidó esta dimensión de la coordinación, porque no se entiende que descentralizar también sea fortalecer el rol de coordinador de la principal autoridad política de las regiones, que son los gobernadores regionales. Por lo tanto, hoy día el Ministerio considera un consejo en regiones, un consejo de seguridad pública, Consejo Regional de Seguridad Pública, y que en ese consejo lo va a presidir el delegado, ni siquiera el Ceremi de Seguridad Pública, el delegado. O sea, fortaleces a una figura designada. Lo coordina, lo preside el Ceremi, el delegado, secretario ejecutivo del Ceremi de Seguridad Pública, y entra en ese consejo el gobernador regional como un miembro más. Pero además se establece que el plan de seguridad pública que se elabore en función de esa configuración va a contemplar los planes comunales de seguridad. Y la pregunta es, ¿pero por qué usted da por hecho que un gobierno regional no va a tener una política regional de seguridad pública? O sea, ¿no tiene contemplado entonces que los gobiernos regionales generen una política regional de seguridad pública? No es que tengan que financiar policías, no es que tengan que crear más carabineros, no se trata de eso. El rol de los gobiernos regionales no es ese. El rol de los gobiernos regionales puede ser financiar infraestructura asociada a la seguridad, como lo han hecho ya, retenes, cuarteles de la PDI, se han financiado con recursos regionales. Retenes, cuarteles, incluso camionetas, vehículos policiales, que se han financiado con recursos. Y hoy día los gobiernos regionales, como ven que la ciudadanía les demanda que se haga cargo del tema de seguridad, la principal herramienta que tienen los gobiernos regionales para responder a esos problemas son lo que se denomina políticas regionales, que hay políticas regionales de fomento, de salud, de deporte. Tú vas a encontrar muchas políticas en los gobiernos regionales que es respuesta al problema con financiamiento del gobierno regional. Entonces, digo, cuando no se contempla que la descentralización también es fortalecer la coordinación, pero no del nivel central en regiones, sino que del nivel regional con el nivel central, si esto no es contra el nivel central. Y eso no se ha entendido también. Se entiende que descentralizar es gobiernos regionales enojados contra el centro. No, muy por el contrario, fortalezcamos el rol de articulador. Ok. Hay una organización de alcaldes en el país. Sí. Hay una organización de gobernadores. ¿Conversan? Yo diría que poco, ¿ah? O sea, conversan, obvio, son autoridades políticas, pero creo que ahí hemos fallado como país en no avanzar hacia un gran pacto de descentralización que pueda orientar este tipo de cuestiones, que pueda definir el camino. Sí, yo creo que aquí hay una deuda. Chile como país no hemos definido un camino. ¿Cuál es Yo creo que el camino de fortalecer las autonomías está bien. De hecho, hay un proyecto de ley en el gobierno que está en el Congreso, que está medio congelado, que es crear una división de seguridad pública. Pero ese es el camino de la autonomía, ¿te fijas? Proyecto de ley dirigido al gobierno regional. Ok, usted quiere hacerse cargo de la seguridad pública, le vamos a crear una división de seguridad pública. El otro camino, que es de la coordinación, que en mi concepto debe ir en cada proyecto de ley o cada iniciativa que tenga impacto en la institucionalidad pública en regiones, debiera avanzar en que la coordinación es vital para que empoderemos a un gobernador regional. Yo no creo que haya contexto para empoderar a un gobernador regional o los gobiernos regionales diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una ley de royalty y le vamos a doblar el FNDR, por todas las cosas que han pasado. Porque además, Fernando,
de los 2.300 funcionarios de gobierno regional, esta medición la hice hace 6 meses, no más de 30 se dedicaban al control de la gestión, de los recursos en los gobiernos regionales. Entonces ahí también hay una fragilidad. ¿Y qué dice Contraloría de eso? Bueno, Contraloría, nosotros en el Consejo Asesor de Descentralización que convocó el gobierno, habemos 12 personas ahí que estamos haciendo aportes para construir una política de descentralización, que es una cuestión que el gobierno yo creo que va a dejar un buen aporte, tener una política, este gran pacto que yo te hablaba. Estamos planteando que el control se fortalezca de 2 maneras. Una, que los gobiernos regionales tengan mucho más personal profesionalizado, ojalá por alta dirección pública, como lo están haciendo algunos gobiernos regionales, de las unidades de control. No digo que no lo estén haciendo, lo están haciendo. Pero hace 6 meses habían gobiernos regionales que no tenían gente en las unidades de control, Fernando. Entonces, ahí también hay una autocrítica. Y la otra vía es que las unidades de control de los gobiernos regionales dependan de las contralorías regionales, una dependencia administrativa, como tiene las divisiones, las direcciones de obras municipales de los Servio, del Ministerio de Obras Públicas, del Servio, no me pierdo ahí, tienen una dependencia administrativa para planificar, para que los planes que hagan no se desvíen, etcétera, etcétera. Hacer una situación similar acá, que las unidades de control sientan que su jefe probablemente no es del todo el gobernador regional, sino que también hay un control externo que tiene una dependencia administrativa de las Contralorías internas. A mí me parece que eso es una medida que va a costar aceptarla de alguna manera, porque los gobiernos regionales van a sentir que lo están de alguna forma legislando sobre la desconfianza, pero también hay que hacerse cargo de lo que pasó en el primer periodo de gobernadores regionales. O sea, esto que pasó en el primer periodo de gobernadores regionales ya pasó en Perú, lo anticipamos en la Fundación Chile Descentralizado, lo anticipamos en muchos seminarios en Perú, en el primer periodo. Y se lo tiene que reducir a ¿qué pasó? Mira, en Perú, el primer periodo de gobernadores regionales electos, de 25 presidentes regionales que se llamaban en esa época, 19, si no me equivoco, terminaron presos. Dijimos, los mecanismos de control son vitales para la descentralización. Descentralización no es descontrol. Claro. ¿Y qué pasó? Los mecanismos de control no tuvieron la fuerza en la reforma del 2017-2018 y nosotros decíamos, ojalá no pase nada en el primer periodo para que este proceso no se manche, no se ensucie y las fuerzas políticas centralistas que está llena en el Congreso digan, pongámosle un freno a esto y recentralicemos. Entonces, el control es necesario. Ya se ensució un poquito el proceso en el primer periodo. Con la fundación, el caso convenios, con lo que pasó en Coquimbo. Hay que fortalecer este segundo periodo, hay que cuidarlo, hay que fortalecer la relación con el Congreso. Los congresistas, los parlamentarios, son vitales en este proceso porque son quienes impulsan los cambios. Hay que reorientar el foco de las reformas, no concentrarse solo en autonomía, también en fortalecer la coordinación. Hay pega pendiente. Hay mucha pega pendiente y esperamos que tengamos un buen 2.0 de gobernadores regionales. Egon Montesinos, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí. Muchas gracias a ti, Fernando. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos muy tempranito mañana a las 7 en el CNN Chile Radio y, por cierto, también más tarde en Última Mirada. Hasta luego.